Muy buenas noches, hermanos. Soy el pastor Enrique Hernández de la iglesia Peña de Oreb de Naucalpan. Y miren, les traigo un tema, pero bien bonito el día de hoy: el infierno. Y pues así de inmediato vamos a empezar. Miren, el infierno no es un lugar de castigo eterno. En el inicio, cuando los testigos de Jehová y adventistas eran un mismo grupo, yo no sé, se separaron, pero ellos siguieron manejando cierta doctrina en la misma sintonía. Pero hubo diferentes doctrinas que surgieron en estos dos grupos. Ahora, hay una doctrina, hermanos, que se llama de la aniquilación de parte de los adventistas. Ellos no creen, hermanos, que el alma sea eterna. Entonces, ¿qué establecen? Que Dios no puede castigar eternamente a las almas. Entonces, ellos dicen que una persona que es lanzada al lago de fuego, inmediatamente se extinguirá, se acabó. Y hermanos, la Biblia no enseña eso, ¿eh? La Biblia enseña que sí hay un castigo eterno. Y vamos a ir viendo, vamos a ir entrando poco a poco en esto. Ahora, yo sé, hermanos, que hay muchas dudas con respecto de este tema, e incluso hay una incorrecta enseñanza respecto de lo que es el infierno. El infierno del cual se refirió nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, en el momento que vayamos desarrollando, vamos a ir viendo de qué se trata. Bueno, los adventistas, y decía yo, y testigos de Jehová, enseñan, ¿verdad? Y ahí se suma la Iglesia Católica. Ellos, estoy diciendo que ellos eran un grupo junto, estaban originalmente juntos. Ambos tienen la misma raíz, pero se dividieron, y así también sus doctrinas. Al dividirse, pues unos continuaron con sus doctrinas, pero surgieron nuevas doctrinas y otras se mantuvieron. Entonces, ellos establecen o creen que Dios no va a castigar eternamente. O sea, no va a castigar eternamente a las personas. Bueno, dicen que no hay un castigo eterno. Dicen que el alma no es eterna. Dicen que los que duermen mueren y si no van a condenación ya no despiertan. Y ahí entra la católica. Dice que mueres y vas ¿a dónde? Al purgatorio. Y todo esto, ¿verdad, hermanos? Carece de ¿qué? De sustento bíblico. De hecho, resulta una enseñanza incorrecta. Okay. Ahora, ellos obviamente están tratando, ¿verdad?, de sustentar sus enseñanzas y sus falsas doctrinas, con versículos obviamente de la Biblia. Ahora, ¿Jesús habló del infierno eterno? Sí, en los evangelios. Y parece contradictorio, ¿verdad? Porque dije que el infierno no es un lugar de castigo eterno. Pero vamos a seguir escuchando, vamos a ver de qué se trata. Infierno, hermanos, es Gehenna en el original. Ojo, aquí aclaro. Jesús comparó al infierno con el valle de Hinnom, un lugar que se encuentra cerca de Jerusalén. Ahora, este lugar, hermanos, también era llamado Gehenna. ¿Y qué era en realidad? Jesús lo comparó con el infierno. Y de ahí se desató, ¿verdad?, la palabra infierno. Pero en realidad este lugar, hermanos, era un enorme basurero público, una cloaca de la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí iban a tirar cadáveres, iban a tirar basura, iban a tirar hombres, iban a tirar animales muertos, iban a tirar basura. Y ahí en ese lugar, hermanos, se quemaba al fuego, un fuego que ardía de continuo. Por eso Jesús dijo, ¿verdad?, o comparó al infierno con ese lugar. Un lugar que también se le llamaba Gehenna, llamado el Valle de Hinnom. Ese es el infierno. Entonces, Gehenna se afianza como el nombre para el infierno. Jesús, hermanos, nunca se refirió a un lugar de fuego donde van a ir eternamente las personas. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se refería a ese basurero, a esa cloaca. Ahí muchos iban, es porque habían sido expulsados de la ciudad. Ahora, la Biblia habla del Gehenna, ¿verdad? Sí, pero también habla ¿de quién? Del lago de fuego. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis 20, hermanos, se habla de un castigo eterno.
pero en el lago ¿de dónde? En el lago de fuego, no en el Gehenna. Entonces, ¿es lo mismo infierno y lago de fuego? No, claro que no. Entonces, infierno es la diferencia, vamos a llamarlo así. En el Antiguo Testamento lo vemos como el Sheol. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, como el Hades. Esa es la diferencia. Es el mismo lugar. Sheol, Hades, lugar de los muertos. Pero los que van al infierno, porque no tienen a Cristo Jesús, bueno, vamos a aclarar eso. Es la parte del Hades o del Seol, que es el lugar de tormento. Es decir, hermanos, esto se expresó en Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro. O sea, este lugar es un lugar con dos compartimientos y una cima. O sea, una cavidad profunda. Todos sabemos que se llama el seno de Abraham. Ahora, un lugar es el lugar de tormento, el lugar de los muertos. Ambos es el lugar de los muertos. Pero acá fue dado en llamar también infierno o lugar de tormento. Acá fue dado a llamar paraíso o cielo. Pero igual también lugar de los muertos. El punto es que en el infierno, donde están los muertos sin Cristo, no es eterno. No es eterno. Pero no significa que no haya un castigo eterno. Porque en Apocalipsis 20, la Biblia nos deja muy claro, ¿verdad?, que este castigo va a ser eterno. Va a ser eterno. Entonces, hay un infierno temporal y hay un lago de fuego. Hermanos, el infierno, Antiguo Testamento Sheol, Nuevo Testamento Hades, ambos es el mismo lugar, lugar de los muertos. ¿Dónde está? En las profundidades de la tierra. En las profundidades de la tierra. No es un lugar eterno, es una prisión preventiva, un lugar dividido, insisto, en dos partes. Uno para impíos, o lugar de tormento, y otro para justos. ¿Lugar de qué? Lugar de reposo, paraíso, cielo. Pero ambos son lugar de los muertos. Así que Jesús fue al Hades, sí fue, pero no fue a pagar pecados, ¿verdad? Como muchos lo expresan o muchos así lo creen. Jesús, Él pagó esos pecados, ¿verdad, hermanos? Con su sangre preciosa allá en la cruz del Calvario. Cito dos evidencias bíblicas. Cuando Jesús, hay una referencia, hermanos, que dice, relata cuando Jesús le dice al ladrón, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? Le dice, en el paraíso. Dije, Antiguo Testamento, Seol, Nuevo Testamento, Hades. Tenía dos compartimentos. Uno, ambos, el Hades. Un compartimento, lugar de los muertos, ambos. Pero en un lugar estaba el paraíso, o estaba el lugar de reposo, o estaba lo que también se llamaba como cielo. Y en el otro era el lugar de tormento, o lo que en un momento se dio en llamar también lugar de tormento o infierno. Por eso establecían los adventistas, ¿eh? Ya ves, el castigo no puede ser eterno. Ese lugar no es eterno. Es temporal. Y así era, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice al ladrón, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se refería a ese lugar, hermanos. A ese lugar. Bueno, voy a hacer dos referencias en donde la Biblia me aclara, ¿verdad? Que un lugar es Seol y otra cosa es Hades. Pero vamos a la escritura, hermanos, para que la misma escritura nos hable. Hechos 2:27, dice así la palabra. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Pero estamos hablando en Hechos, Nuevo Testamento, Hades. Y el Salmo, voy a Salmo 17:10. 16:10. Vean lo que dice aquí. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Aquí lo expresa David. Antiguo Testamento, Sheol. Nuevo Testamento, Hades. Bueno. Hechos 2:31. Me regreso a Hechos 2:31. Dice así la palabra. Viéndolo antes,
habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada ¿en dónde? En el Hades. Me vuelve a aclarar, ¿verdad? Hades en el Nuevo Testamento, Sheol en el Antiguo Testamento. Bueno, me voy a Filipenses 2:10. Miren lo que dice aquí. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Primera de Pedro 3:19 y 20. Primera de Pedro 3:19 y 20. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este es el tremendísimo error, ¿verdad? Que se malinterpreta. ¿Por qué? Porque no se lee el contexto. Escrito está que las personas mueran una sola vez y después, ¿qué? Juicio. Y ahí se interpreta. Les fue a dar otra oportunidad. Nuestro Señor Jesucristo fue y les predicó. No, hermanos, ellos ya habían muerto sin Jesús. Ya habían sido condenados. Dice que el que no cree de antemano ya fue condenado. Eso es una enseñanza totalmente errónea que se está llevando hoy en las iglesias. Y 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y bueno, es cuestión de interpretación. Y bueno, los invito a que vean una de mis predicaciones, donde aclaro precisamente quiénes son estos espíritus encarcelados. Pero no son personas, hermanas, en las cuales Jesús va y les predica para darles una segunda oportunidad. Eso no ocurrió jamás, ¿eh? Esa es una falsísima enseñanza que se está colando en la iglesia y que muchas iglesias, hermanos, están cayendo en esa falsa enseñanza. Bueno, me voy a Apocalipsis 1:18. Vean lo que dice aquí. Dice 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús descendió a las profundidades, ¿verdad?, de la tierra. Y fue por esas llaves, fue por la autoridad de ese lugar. Ya no más. Y el Hades. ¿Está hablando de qué? Nuevo Testamento. Hades. Bien. Efesios 4, 9 y 10. Cuatro, 9 y 10 dice así la bendita palabra del Señor. Y eso de que subió, ¿qué es? Oigan esto, ¿eh? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Primero, ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. ¿A dónde descendió, hermanos? Al Hades. Al Hades. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Sí, sí descendió. Descendió y no descendió a los infiernos, hermanos, porque es también otra errónea interpretación de esta porción de Biblia, porque infiernos, la Biblia no habla de infiernos. Y ya expresé qué es el infierno, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús nos dejó muy claro qué es el infierno. Entonces dice que descendió a las profundidades de la tierra. ¿A dónde? Al Hades. Ahora, hay personas, hermanos, que han muerto sin Cristo. Están aquí precisamente en ese ¿qué? En ese lugar de tormento, que también se ha tendido a llamar como infierno, mal llamado infierno. Ese no es eterno, es temporal. Pero eso no significa que el castigo no sea eterno. Esto lo dejamos ya muy claro ahorita. Este lugar es temporal. Ahora, aquí, así que infierno no es un lugar de residencia eterna, de castigo eterno. Dijimos Seol, Antiguo Testamento, Hades, Nuevo Testamento. Ambos lugar de muertos, de los muertos. Y es el mismo lugar. Y en medio había una cima, es decir, ahorita vamos a aclarar esto.
Ese lugar, hermanos, no está diseñado para ser eterno. O no fue pensado así. No fue pensado así. ¿Cómo se llama? Lugar de los muertos. Lugar de espera. Dividido en dos diferentes partes. Esto ya lo dijimos. Uno para impíos, lugar de tormento. Otro para justos, lugar de reposo. Entonces, Jesús fue al paraíso. ¿A dónde? Al Hades. Por eso le dice al ladrón, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él descendió. Pero no fue a predicarles, ¿verdad, hermanos? A ningún espíritu, a ningún demonio, porque hay también quienes enseñan eso. Eso no es correcto. Él fue al paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42 y 43. Vamos a leerlo. Lucas 22, 23, 42, 43. Dice así. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lugar de reposo, ¿verdad? Que estaba en ¿dónde? En el Hades, paraíso, cielo, lugar, uno lugar de tormento y este era lugar de donde eran el seno de Abraham, ¿verdad? Donde eran protegidos, eran consolados, lugar de consuelo. Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios. Jesús es nuestro Señor Jesucristo, Jesús es nuestro Señor y Dios. Él bajó al paraíso. Dicen, ¿verdad?, que fue a predicar a los espíritus encarcelados. Esto no es así. Esto no es así. ¿Qué pasó entonces, hermanos? ¿Qué sucede? Por referencias bíblicas, ahorita las voy a citar, se entiende que Él nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Somos trasladados. Él realiza la redención perfecta. Primera de Pedro 2:9. Ahorita me van a entender, no se preocupen. Primera de Pedro 2:9. Dice así la bendita palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto se infiere que fue a ser nuestro Señor Jesucristo allá abajo. Y se trajo las llaves. Las epístolas, ¿verdad?, lo refieren que mueres y que vas a la presencia del Señor. Esto es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Seguramente, hermanos. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Efesios 4:8-9. Vean cómo lo refiere Pablo. Somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Los versículos que utilizan, ¿verdad, hermanos?, para decir que Jesús desciende a los infiernos, no dice eso. No expresa eso. Y eso es cuestión de leer correctamente, ¿verdad?, la Biblia. Entonces, Jesús traslada las almas de los justos que están en espera. ¿En dónde? En el paraíso o en el Hades, lugar de reposo, para llevarlas ¿a dónde? Al reino celestial, a la presencia de Dios. Así que
solo queda la parte del infierno, ¿verdad? En la que actualmente ahí están los impíos esperando ¿qué? Su juicio. ¿En dónde? En el Hades. Antiguamente, Sheol, lugar de espera, o mal llamado, infierno. Los católicos dicen que los que llegan ahí al infierno, hermanos, jamás salen de ahí. Y eso también es un errorazo, porque dice la Escritura que sí sales de ahí. Vean lo que dice Apocalipsis 23. Esto lo enseñan los católicos, ¿eh? Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Y vamos a ver por qué. Porque ese es un error, no es correcto así, no es correcta esa enseñanza. Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y es que ellos expresan, cuando llegas ahí, ya no sales de ahí. Entonces, esto es un errorazo. Entonces, del Hades sí se sale, ¿verdad? Entonces, ¿hay condenación? Sí. Dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Hay condenación eterna, hermanos? Sí, y ahorita lo vamos a ver, pero de verdad, hermanos, ahorita lo vamos a ver. Habla de resurrección, ¿verdad? De justos, pero también de los impíos. Daniel 12:2. Esto lo confirmó Jesús, ¿verdad? En Mateo 25. Vamos a Mateo 25. Mateo 25, 45 y 46. 45 y 46. Miren lo que dice. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán todos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En Dios, hermanos, toda la dimensión es eternidad, ¿eh? En Dios todo se habla en eterno. En Dios no es temporal, ¿eh? No es para 2 días nada más o 3. Es para la eternidad. No dice, ¿verdad?, castigo eterno, no dice infierno eterno. Voy a Romanos 6:23. Dice castigo eterno y vida eterna. No dice infierno eterno. Porque el lugar, ¿verdad?, que estamos refiriendo o referimos como infierno, es un lugar temporal. Romanos 6:23. Vamos a ver lo que dice aquí. 6:23, dice así la bendita palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se habla en eternidad, ¿verdad?, cuando se habla en las cosas del Señor. ¿Si hay castigo eterno? Sí. Ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Ojo con lo que voy a decir. Apocalipsis 20, aquí nos dice, hermanos, vamos a ver esto. Los justos dice que resucitan para reinar con Cristo Jesús. Y la resurrección, donde resucitan los impíos para ir a castigo eterno, va a ocurrir 1000 años posteriormente. O sea, Apocalipsis 20 dice, entre la primera resurrección, donde resucitan los justos, para reinar con Cristo, y la resurrección, donde resucitan los impíos para ir al castigo eterno, van a ocurrir ¿cuánto? 1000 años. 1000 años. Esto lo vimos en Mateo 25, ¿verdad? Cuando Jesús viene, impone, establece su reino milenial, que dura 1000 años. Voy a Apocalipsis 24. Miren lo que dice aquí la bendita palabra del Señor. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causas del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia
ni a su imagen. Y dice que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, los que creyeron en Cristo Jesús. ¿Sí? Las almas de los decapitados. Y vinieron, o sea, resucitaron, ¿verdad? Y reinaron con Cristo Jesús. ¿Cuánto? Ahí está establecido, ¿verdad? 1000 años. Todos los justos resucitan para reinar con Cristo Jesús. ¿Cuándo? En el milenio, en su segunda venida. En el milenio. Dice, resucitan todos los justos. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, hasta justos, o sea, los que creyeron en Cristo Jesús en la tribulación para reinar con Cristo Jesús 1000 años. ¿Sí? ¿Va a haber salvación en el milenio, hermanos? Sí. Sí va a haber salvación. Sí va a haber salvación. Voy a 25. La Biblia nos deja muy claro eso, hermanos, ¿eh? Porque hay pastores que enseñan lo contrario. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, los que no creyeron en Cristo Jesús, ¿verdad? 25. Pero dice, pero los otros muertos, ¿cuáles? ¿Quiénes son estos? Los impíos, los que no creyeron en Cristo Jesús. Eso me dice Apocalipsis 25. No, dice, no volvieron a vivir, o sea, no volvieron a vivir, a resucitar, hasta que se ¿qué? Hasta que se cumplen 1000 años. Daniel nos dijo, ¿verdad? Que va a haber resurrección de justos y de impíos. Ya lo vimos en Daniel, ¿qué? Daniel 12, 2. Bueno. Los justos resucitan y reciben su herencia, vida eterna. Los impíos resucitan, pero ¿para qué? Para castigo eterno. Jesús también lo dijo. Pero aquí la Biblia nos aclara que hay entre una y otra 1000 años. O sea, en Apocalipsis 25 dice, esta es la primera resurrección. Me voy a 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinando con él 1000 años. Dice la Escritura, dice Pedro, que real sacerdocio somos. O sea, hemos de venir con Cristo Jesús a reinar, hermanos, los que hayamos creído en él. Los que vengamos a reinar con él. 26. Reinarán con él 1000 años. 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. 20, 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. ¿Esto qué es, hermanos? Se refiere a la segunda resurrección, ¿verdad? Aquí ya ocurrieron, ¿cuánto? 1000 años. Aquí ya ocurrieron 1000 años. Y se refiere a los impíos que van a ser juzgados ante el trono blanco. 20:12. Y vi los muertos grandes y pequeños, y los libros van a ser abiertos. Bueno, el cual es el libro de qué? De la vida. Aquí ya no está la iglesia. No está ningún santo. Porque la iglesia pues, obviamente ya había sido arrebatada. Ellos ya reinaron con Cristo, ¿verdad? Ya están glorificados. Ellos ya están con Cristo. Entonces aquí es la segunda resurrección, que es para los impíos, que van al trono blanco, que salieron del dichoso llamado, mal llamado infierno, digo yo. Sus almas vuelven a sus cuerpos. Dice que el mar y el Hades, Apocalipsis 20:13, entregan los muertos que habían en ellos. Bueno, los cuerpos físicos, hermanos, que están en la tierra o en el mar, se juntan, se unen con las almas
que el Hades o el mar entregan. Hay resurrección y van al trono blanco. ¿Para qué? Para ser juzgados, dice. Dice aquí la escritura. Apocalipsis 20:12. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. 20:13. Y fueron juzgados según sus obras. 20:14. Y el Hades mismo será lanzado al lago de fuego. Entonces, Seol y Hades, hermanos, o el infierno, de ahí saldrán las almas, resucitarán para ser juzgados y ser lanzadas al lago de fuego. Es decir, dice la escritura, ¿verdad? Lo acabamos de ver, que Jesús llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se está refiriendo? Jesús descendió a las profundidades de la tierra, y los que estaban en el lugar de reposo, no en el lugar de tormento, sino en el seno de Abraham, estaban en el paraíso. Estos fueron llevados al cielo, a la presencia de Dios. Eso significa que fueron llevados, o sea, que la cautividad, y se llevó cautiva la cautividad. O sea, fue llevada de las tinieblas a su luz admirable, a la presencia de Dios, al cielo. Entonces, ese lugar, hermanos, quedó nada más con el compartimiento, con la parte de tormento, o infierno, o prisión preventiva, donde están esperando las almas, ¿qué? Su juicio. Pero este juicio va a ser para el trono blanco. ¿Por qué? Porque estos no creyeron en Cristo Jesús. Por eso no puede ser, hermanos, que Jesús haya bajado y haya, dice, que predicado a los espíritus encarcelados. Esto no, porque dice la escritura que está escrito que el hombre muere y inmediatamente, ¿qué? Juicio. Entonces, Jesús no bajó a predicarles, ni bajó a darles una segunda oportunidad. Esto es una total enseñanza errónea, hermanos, que se está enseñando en diferentes iglesias. Entonces, 20:14 dice, esta es la segunda muerte. ¿Cuál? Los que van a ser lanzados al lago de fuego. Bueno, noten, o sea, esta muerte segunda, dice Apocalipsis 26, esta muerte no tiene potestad. O sea, esta muerte es para impíos o pecadores, los que no se arrepintieron ni creyeron que el evangelio. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí nos deja claro, ¿verdad, hermanos? Y para creer, que si no crees, pues nos deja claro que hay un lugar de castigo eterno. ¿Cuál? El lago de fuego. El lago de fuego. Y no en el infierno. Ese lugar, ese espacio es temporal. O sea, el infierno no es un lugar de castigo eterno, hermanos. Ha sido una mala enseñanza por muchos siglos, confundiéndolo con el lago de fuego. Pero eso dicen unos, es que si ya están las almas en el infierno, ¿qué sentido tiene que sean resucitados? Es que el infierno no es un lugar de castigo eterno. Ahí él espera, la sala de espera, ¿verdad? Hasta que llegue el momento que el juez se siente en el trono blanco y esas almas con sus cuerpos, ¿verdad, hermanos? Pasen delante de él para ser juzgados y de ahí ser lanzados al lago de fuego. Al respecto, los adventistas y testigos de Jehová, ¿qué dirían? Ahí no dice que están en el lago de fuego eternamente. Eso es lo que ellos dirían. Solo dice que fueron lanzados. Y pues afirmarían ahora, sí, que son lanzados a un lago de fuego, pues serían exterminados, no quedaría nada de ellos. ¿Por qué? Como dicen, no hay castigo eterno. O sea, se harían cenizas, se desintegrarían. Pero eso, hermanos, no dice eso. La Biblia no dice eso. Vean, vamos a seguir leyendo. Miren lo que me dice aquí la escritura. Vamos a Apocalipsis 19:19. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vamos a seguir leyendo.
Recordad que en Apocalipsis, ¿verdad?, dice que hay dos bestias. Bueno, una, aquí se está refiriendo, aquí, hermanos, al anticristo. La otra se está refiriendo al falso profeta. ¿Sí? Entonces, aquí me está hablando del anticristo. Bueno, aunque aquí se refiere al anticristo, dice, pero no aclara ni la primera ni la segunda. O sea, Apocalipsis 19 y 20. 19 y 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. O sea, la bestia es el anticristo. Dice, y el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estas dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, ¿eh? Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice, y a los reyes de la tierra, estos son los que el anticristo, estos son los que el anticristo manipula, ¿verdad? Y preparó con él en sus ejércitos, ¿verdad? Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. ¿Esto quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Para guerrear contra Jesús. Ahora, Cristo viene a la cabeza de un gran ejército. 19:20. Dice. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí están las dos bestias, la bestia y el anticristo. ¿Y cuál es el otro? El falso profeta. Entonces, ¿qué hacen? Engañan. Estos dos, ¿qué pasó? Fueron lanzados vivos, dice, al lago de fuego. Bueno, ¿cómo? Dice, vivos al castigo eterno. Vivos. Ángeles, demonios, de anticristo, falso. Estos dos, ¿qué son? O sea, ¿son humanos? Sí, claro que sí, son humanos. Son seres humanos. Ahora, fíjense que no habla de Satanás. Porque él no es arrojado con estos dos. Porque Satanás va a ser usado una vez más. Apocalipsis 20, 2 y 3. Vean, vamos a leer con calma. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vean la secuencia. Es arrojado al lago de fuego. ¿Quién? La bestia, el anticristo y el falso profeta. Ahora, dice. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuánto ocurre? 1000 años. ¿Sí? Aquellos ya están en el lago de fuego. La bestia, el anticristo y el falso profeta. Ahora dice, 23. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Otra vez, 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un breve espacio de tiempo. Ok. 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá otra vez a engañar ¿a qué? A las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog y a Magog. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Vuelve a tratar de reunir su ejército otra vez este ser maligno. 9 y 10. Y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, o sea, su ejército es consumido, si escucharon aquí, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Pero ¿cuánto ya ocurrió? 1000 años. 1000 años. Y fue lanzado ¿dónde? Donde estaba la bestia y el falso profeta. Y estos serán atormentados día y noches por los siglos de los siglos. ¿Qué es eso? Eternidad. Entonces, son arrojados la bestia, el anticristo y el falso profeta. 1000 años después es arrojado Satanás. Y después, las almas de los impíos, los que son condenados en el trono blanco. Hermanos, la Biblia habla de un
castigo eterno. Y aquí me lo dejan muy claro. El profeta, el falso profeta y la bestia, 1000 años llevan en el lago de fuego. Dice, son arrojados, no muertos, dice, son arrojados, ¿qué? Vivos. Y cuando Satanás es nuevamente prendido, es arrojado al lago de fuego. Dice, donde están la bestia y el falso profeta. Y también no me aclara que haya sido, es muerto y es lanzado para que ahí se extinga, para que ahí se destruya. Eso no dice, hermanos. Dice, serán condenados, dice, por los siglos de los siglos. Esto es para la eternidad, ¿verdad? ¿Cuándo? Después de 1000 años. O sea que todavía va a haber rebeldes, sí, hermanos. ¿Satanás es humano? No. ¿La bestia, el anticristo y el falso profeta son humanos? Sí. Satanás no. Recordemos que él es ¿qué? Espíritu. Apocalipsis 22 y 20:10. Y prendió el dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados los tres, día y noche, por los siglos de los siglos. Esto tiene una razón, hermanos. Dios nos enseña, nos muestra cómo va a ser el castigo. ¿Cómo va a ser, hermanos? Eterno. 20:20, dice la escritura. Estos dos fueron lanzados fueron lanzados, dice, vivos dentro de un lago de fuego. Dice 22. Y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, y lo ató por 1000 años. Y dice, y los demás fueron muertos con la espada, no salía. Dice, 19:20, perdón. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde, ¿qué? Dice, con azufre. 20, me voy a 20, 19:21 dice. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿De quién está hablando, hermanos? De los ejércitos, ¿verdad? Del ejército del inicuo. Dice, y prendió el dragón la serpiente antigua, que es el diablo, y lo ató por 1000 años. Entonces las aves dieron cuenta de este ejército, ¿verdad? Que contra Dios no puede, ni va a poder. Bueno, dice, y los demás fueron, ¿qué? Muertos dice, que los ejércitos del anticristo son muertos. De esto habla Apocalipsis 27, dice, y todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne, fíjense lo que dice, carne de reyes, de capitanes, carnes de fuertes y carnes de caballos. O sea, todos los que engaña, ¿verdad? Otra vez el maligno, pues ahí van a ser extinguidos. Se refiere a la matanza que va a haber, ¿en dónde? En el Armagedón. Segunda venida de Cristo, los ejércitos del anticristo, caballos, jinetes van a morir y sus cuerpos van a quedar regados, ¿verdad? Por todo el valle. Y las aves de rapiña van a tener su ¿qué? Su festín. Aunque el anticristo y el falso profeta no son muertos, sino ya fueron lanzados vivos al lago de fuego para ser atormentados. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Bueno, infierno, hermanos, es un término usado por Cristo Jesús para comparar el valle de Hinnom. Es decir, él lo compara en el sentido de todo lo que se iba y se tiraba en ese lugar. Entonces, él hace esa expresión, ¿verdad? Se parece al infierno, pero comparándolo con este valle, que Hinnom, que en realidad era un ¿qué? Un gran basurero público, y se convirtió en aquel tiempo en una cloaca de la ciudad, en una cloaca en la ciudad. Entonces, el punto es que en ella, como había basura, hermanos, esa basura se quemaba, bueno, también los cuerpos, ¿verdad? Y los cadáveres, animales, personas, con un fuego continuo. A eso fue lo que llamó Jesús, dice,
esto lo comparó Jesús con el infierno, este valle, pero no porque ese lugar estuviera allí en el Sheol o en el Hades, sino se, se llegó a llamarlo así, infierno, porque pues era un lugar de tormento ya para los muertos. Entonces, infierno, hermanos, propiamente no es un lugar eterno, no es un lugar para la eternidad. Es un lugar, hermanos, que va a ser vaciado, ¿verdad? Y está en las profundidades de la tierra. Siempre ha estado allí. Muchos pastores enseñan que el seno de Abraham siempre ha estado en el cielo o estuvo en el cielo. Sí, después de Cristo Jesús llevó cautiva la cautividad, se llevó a los que habían muerto hasta en ese momento con Cristo Jesús, en Cristo Jesús, y se los llevó. Entonces, dice que se llevó, dice que se lleva, ¿verdad, hermanos? De las tinieblas a la luz admirable. Entonces los lleva a la presencia, le coge las llaves. Ahora es Jesús quien tiene el dominio, la autoridad de todo, y la potestad de todo lugar. Padre bendito de la gloria, Señor, te doy gracias, bendito Padre, por tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra llegue a todo rincón de la tierra, Señor, y que sea de bendición y que sea de crecimiento espiritual. Padre bendito, tú sabes, Señor, lo que haces con tu palabra. Tú no, como gran bendición, Señor, la esparces a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Y por tu misericordia, bendito Padre, nos permites llegar a este conocimiento, Señor. Gracias, Padre bendito. Te ruego y te pido, Señor, que sea de bendición para todos los que escuchen esta predicación. Eso te lo pido y clamo en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.